Una expedición hispano-egipcia que financia el egiptófilo Jordi Clos excava por segundo año consecutivo en la zona a la búsqueda de la milenaria ciudad. Los trabajos se centran en la necrópolis de Oxirrinco, un lugar en el que durante 1000 años los egipcios enterraron a sus muertos. Las pirámides de Giza erigidas por los faraones Keops, Kefren y Micerinos son el más conocido de los monumentos funerarios egipcios. Muy cerca, en Sáqara, se encuentra la más extensa de las necrópolis egipcias. Allí está la pirámide escalonada de Zoser, construida hace unos 2700 años. También en Sáqara, en la tumba de Unas, están los textos de las pirámides, primera representación en jeroglíficos de la preocupación por la vida eterna que sentían los antiguos egipcios. Lo que pretendían ellos era conseguir que el cuerpo del difunto permaneciera a través de los siglos totalmente incorrupto, de forma que su espíritu pudiera descansar y revivir en la eternidad dentro de su cuerpo. Era tal su preocupación para este tema que llegaron incluso a crear las imágenes del doble, es decir, que no son más que figuras que doblan la imagen del mismo difunto, con el motivo de que si por cualquier motivo la imagen, la momia perdiera su perduridad, pues el espíritu pudiera revivir dentro de este doble. El Bagnasa, 190 kilómetros al sur de El Cairo. Aquí se cree que estaba Oxirrinco. No es fácil imaginar que las calles polvorientas ocultan el esplendor de una ciudad documentada arqueológicamente desde la dinastía saíta, unos 600 años antes de Cristo. Una ciudad que sería célebre más tarde a finales de la época romana y durante la cristiana. También fue aquí, en pleno desierto, donde los árabes culminaron la conquista del Alto Egipto, el año 639. Los campos que rodean Oxirrinco continúan siendo fértiles. En buena parte ello se debe a la acción de los campesinos que sistemáticamente arrancaban la materia orgánica de la tierra. Esta búsqueda propició a principios de siglo la aparición de miles de papiros. Como contrapartida, arrasó literalmente los yacimientos arqueológicos. Josep Padró, profesor de la Universidad de Barcelona, es el director por parte española de la expedición. Malgrat que las ruïnes de la ciutat d'Oxirrinc... A pesar de que las ruinas de la ciudad de Oxirrinco fueron identificadas y visitadas por primera vez a principios del siglo XIX por Vivant Denon, a pesar de esta circunstancia, la ciudad grecorromana y a fortiori la ciudad faraónica siguen siendo muy mal conocidas. La única actuación, un poco coherente, anterior al momento de nuestra llegada, fue la de Petri en los años 20, cuando además de sus excavaciones en la necrópolis, también realizó algunos trabajos en la ciudad. En concreto localizó una columnata que fotografió, que se encontraba por aquella zona de allá, de la que aún quedaban algunas columnas en pie. También localizó esta columna que tengo a mis espaldas, con una inscripción en griego que recogió. Y finalmente, quizás sea lo más interesante, también localizó el teatro, en el cual realizó varios sondeos. Como muchos lugares de Egipto, Oxirrinco sufrió los saqueos de excavadores clandestinos. Ello provocó la intervención de la Organización Egipcia de Antigüedades, que en 1982 promovió unas excavaciones que sacaron a la luz una necrópolis, un cementerio que se utilizó ininterrumpidamente desde tiempos faraónicos en los siglos VII y VI a.C. hasta el final del periodo copto, ya en el siglo IV de nuestra era. Esta zona de la excavación es sin duda la necrópolis principal de la antigua Oxirrinco. La parte más antigua, el espacio cronológico más antiguo de la necrópolis, corresponde a época faraónica, probablemente a época saíta. El segundo espacio corresponde a la época romana y ocupa la mayor parte de los restos visibles de la necrópolis en estos momentos. Y el tercer espacio corresponde a época copta, y sus restos se encuentran siempre a nivel superficial, sobre los restos romanos, esencialmente.
En la primera campaña que la Fundación Clos realizó en 1992 se descubrieron varias tumbas, una de ellas inviolada. Tras examinar la momia, el sarcófago fue cerrado de nuevo. Ahora, los expedicionarios se disponen a abrirlo otra vez para estudiar los restos que contiene. Para ello, han cargado con sus propios aparatos de rayos X. Le va bien. A ver. Está a trozos, tú. Está destrozada del año pasado. Mira. Hemos hecho un montaje muy simple, muy rústico, pero muy efectivo. Vamos a proceder al disparo haciendo primero unas pruebas de test y a continuación revelaremos y mantendremos posteriormente, según las dosis que nos den, haremos una radiografía completa de toda la momia. Disparamos. Hemos conseguido unas radiografías en unas condiciones muy precarias, pero a pesar de todo ello, la calidad es muy aceptable. En esta radiografía vemos los fémurs y entre medio la colocación de ambas manos. Josep Padró conversa con el arqueólogo egipcio Mahmoud Hamza, que dirigió las excavaciones de 1982. Fue entonces cuando se descubrió la que hasta ahora es la joya de la necrópolis, una tumba saíta que data de los siglos VII-VI a.C. La tumba número 1 no ha dejado de proporcionar sorpresas desde que llegamos a la primera campaña del año pasado, que hicimos de forma conjunta con la Organización Egipcia de Antigüedades. Su exploración y su limpieza superficial ha demostrado que está llena de inscripciones por todas partes. Esencialmente, esta tumba consta de dos partes conectadas por la antecámara, en la cual nos encontramos ahora. La primera parte es, de lejos, la más rica. Hay una sala decorada con pinturas y con inscripciones murales, y con un sarcófago de piedra excepcionalmente trabajado, también cubierto de inscripciones, que pertenece a un alto funcionario de época saíta llamado Het. Nos encontramos ante el sarcófago de un alto dignatario, de un jefe religioso muy importante, como lo indica la escultura perfecta y la inscripción muy cuidada. Tenemos en primer lugar 5 líneas centradas, 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponden al título del dignatario que es profeta, que es sacerdote de todos los templos, que es nodriza del niño Horus y que es también profeta de Bastet y profeta de Sekhmet. Está aquí el nombre del difunto, su nombre y el de su madre. El nombre de su madre es la hija de la luna, Ta Sherit Yah, que podemos leer aquí. La escritura está también muy cuidada, es una de las características de la época saita. Por ejemplo, todas las lechuzas están representadas de manera diferente, pero con mucho esmero, como esta, que se ve muy nítida, que sirve, por cierto, para designar el nombre de la ciudad Oxirrinco. Junto al de Het, la tumba contiene otros valiosos sarcófagos que están siendo estudiados por los especialistas de la misión. Estamos ante un sarcófago antropomorfo en el cual hay una inscripción y en medio de esta inscripción hay un cartucho real bien dibujado. Por su muralla, podríamos hablar de los ejes principales, de las calles principales. El otro elemento importante detectado por la misión, en este caso, no conocido anteriormente, puesto que había sido reutilizado sucesivamente como base para un minarete, para una mezquita, y por tanto enterrado, no era visto, no era conocido. Se trata de la puerta que tenemos a mis espaldas. Ha sido realizada según una técnica tradicional de la arquitectura que se remonta a los tiempos faraónicos. Sin embargo, este hecho, estas características técnicas no son por sí mismas un dato cronológico, puesto que
sobreviven a lo largo de los siglos en época tolemaica y en época romana con características idénticas. En cualquier caso, sea cual sea su cronología, se trata del acceso a la ciudad, lo cual viene subrayado por la continuidad con un eje que desde este punto hasta el límite oeste de la ciudad cruza toda la extensión y va acompañada de distintos elementos de arquitectura monumental, como puede ser la base de la estatua y el teatro que encontramos en la parte occidental. Estos hallazgos tienen una notable relevancia científica, pero aún es mucho lo que queda. Los miles de papiros hallados a principios de siglo en Oxirrinco relacionan una cantidad importante de edificios públicos como un hipódromo, unas termas, un anfiteatro. Alguno de esos documentos incluso alude a un núcleo de población denominado Hispanía, del que por ahora se ignora todo. Con frecuencia sucede que los restos arquitectónicos que se localizan no permiten datar una estructura. En esos casos resulta de gran utilidad estudiar otros materiales que van apareciendo durante la excavación, como monedas, figuras o cerámicas. Estos materiales, el equipo de la misión come hoy Mahmoud Hamza, el responsable de la Organización Egipcia de Antigüedades y los inspectores egipcios que supervisan las excavaciones. La comida significa también el reencuentro con los miembros de la expedición que durante el día trabajan en lugares distintos. Todos conocen bien Egipto, donde han estado numerosas veces. El equipo es prácticamente el mismo que ya participó en la primera campaña en 1992. La mayoría de ellos trabajan en distintas universidades. Sus empresas colaboran con la misión, permitiéndoles un paréntesis en su actividad laboral para excavar unas semanas en Egipto. 2 kilos and a half. Tras la comida, la no siempre fácil tarea de organizar el menú para el día siguiente. No. Asistimos a un momento crucial de la excavación. Se está a punto de retirar el obelisco de piedra que da acceso a una nueva tumba. Suaya, no, vamos a hacerlo así. Al levantar la piedra, se desprende la pintura del obelisco, lo que obliga a trabajar aún más despacio. Una vez extraídos los fragmentos de pintura, procedimos a comprobar si el pozo de acceso conducía a una cámara en buen estado o si por el contrario se encontraba en mal estado. Desgraciadamente la comprobación ha sido en el segundo de los casos, es decir, la cámara, al estar hecha de adobe, parece ser que ha cedido. Mientras se procede a consolidar la pintura recién descubierta, Luis no puede ocultar cierta desilusión. Sí, un poco sí. Cabía esperar, dadas las circunstancias del yacimiento, que ha sido saqueado continuamente, es decir, aquí de la mar, casi desde el momento de realización de la tumba, había personas que estaban al tanto del lugar de excavación de la misma para al poco tiempo ir a saquearla. Las excavaciones en Oxirrinco han sacado a la luz gran cantidad de materiales, como restos humanos, pinturas murales y algunos papiros. Enterrados se han conservado durante siglos, pero cuando se extraen se convierten en objetos extremadamente frágiles. Nosotros lo que hacemos aquí única y exclusivamente es efectuar una limpieza previa, una limpieza somera de la superficie, eliminando todas las materias más groseras que tenemos y luego un aplanamiento para que los arqueólogos puedan copiar y fotografiar los papiros. Y uno de los problemas que tenemos es la humectación, es decir, que tenemos que volver a suministrarles poco a poco el agua que estos elementos tenían. Aquí tenemos dos ejemplos de papiros ya, no digo restaurados, sino ya preparados para ser transcritos y para ser leídos. Este papiro que tenemos aquí es realmente importante, ya que es un documento completo. Es decir, el documento era este, no hay palabras cortadas, por lo tanto es un documento que empieza y que acaba.
A los ojos del profano, un yacimiento como Oxirrinco es un aparente caos. ¿Por qué se excava en un lugar y no en otro? ¿Cuándo se detiene la extracción de tierra en una zona o se decide profundizar más? Para tomar estas decisiones, los arqueólogos delimitan lo que llaman unidades estratigráficas, es decir, diferencian capas o estratos por elementos como la textura y el color de la tierra, restos arquitectónicos o los diversos materiales que van apareciendo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de diferentes estratos, diferentes capas de tierra que en principio nos han de marcar una diferencia de formación de una con respecto a otra. En principio, la capa más superior es el nivel superficial, un nivel donde se aprecian arenas del desierto que se han formado pues una vez el yacimiento los niveles más antiguos del yacimiento quedaron abandonados. Tenemos una capa compuesta por guijarros, por cerámica, material cerámico en cantidad, que grosso modo funciona desde aquí hasta esta zona y que en principio cabe interpretar como producido por el aporte por la utilización de la zona como escombrera. La siguiente capa que podemos ver, el siguiente estrato, es este que se encuentra aquí. Bueno, está un poquito sucio, pero se puede apreciar que es claramente diferente al que se le superpone. Una capa de arenas, de un color blanquinoso, bastante homogéneo, y que hemos interpretado que es un estrato formado inmediatamente después de la destrucción de toda la estructura en que estamos trabajando. Y por último, el estrato que tenemos debajo de estas arenas es precisamente los elementos que lo componen nos permiten interpretarlo como el verdadero estrato de destrucción. Luis, oriento y va. Oriento y va para allá. Es imprescindible documentar el trabajo que se ha hecho en una excavación. Para ello, la topografía es un instrumento de gran utilidad. 3088. El aparato lo que hace es básicamente medir ángulos y distancias. Y mide distancias mediante el lanzamiento de un rayo que es reflejado por el prisma que tiene en estos momentos el peón. Entonces, a partir de la longitud de onda que tiene la propia señal, es capaz de medir distancias. Lo que vamos a hacer ahora es situar unos puntos que hay unos muertos que hay en la excavación, situarlos con respecto al contexto general de lo que es la excavación en sí. Se trata de dos muertos que están en el sector 2 que acaban de descubrir y que hay que situarlos para poder dibujarlos después dentro de su espacio. Unos 60 peones egipcios trabajan con los arqueólogos. Entre ellos existe una rígida jerarquización del trabajo. Unos cavan, otros, que suelen ser los más jóvenes, únicamente acarrean los capazos de tierra. Por encima de todos ellos está el rais, que es quien los contrata y quien cumple la función de capataz. Cuando empezamos a excavar, yo estoy siempre al frente de los obreros y soy el último que deja el lugar. Limpio las piezas que se descubren y coordino el trabajo en las excavaciones. Además, me encargo de conseguir obreros para la misión. Por su trabajo cobran 42 libras a la semana, unas 1.700 pesetas, 3 veces más de lo que ganan cuando pueden trabajar en el campo. Cada día, al finalizar la jornada, se les cachea para comprobar que no sale nada del yacimiento. La cultura de Egipto es una de las pocas culturas del mundo que ha sabido comunicar de una forma absolutamente entendible. Ha sabido comunicar su lenguaje, su historia, sus aficiones, sus conocimientos. Yo diría que los egipcios, la civilización egipcia ha conseguido
en nuestra época lo que ellos querían conseguir en su época, porque ellos creían que cada vez que se pronunciaba el nombre del difunto, el Ka revivía, el Ka recibía un influjo de una fuerza nueva, renovadora. Y es importante pensar que los egipcios lo han conseguido, porque ¿cuántas veces se pronuncia hoy el nombre de Tutankamón? ¿Cuántas veces se pronuncia el nombre de Keops? ¿Cuántas veces se pronuncia el nombre de Micerinos? Pues si es verdad que esta era su creencia, han conseguido a través de los siglos su fin.